quitada su cámara. Perfecto, muy bien. Pues familia, qué bendición. Una disculpa, les pido una disculpa porque la semana pasada se me rompió el monitor, así literalmente tengo aquí una mascota y se metió al cuarto y la rompió toda. Entonces, hasta tuve ahí un detalle con mi hijo porque era de él, ¿no? Y es con lo que va justamente a estudiar. Entonces, ahorita tenemos aquí de nada más de emergencia, pero pues estamos ahorita tratando de recuperarlo. Pero bueno, gracias al Eterno que seguimos aquí y vamos a seguir adelante con este curso. En esta ocasión, pues es el tema de la palabra o la memra del Eterno. No sé, se me hace uno de los más interesantes. Sí, está muy bonito el curso y la clase, ¿no? Y sobre todo el concepto. Y vamos a empezar por, a ver si se me está ahí. Está ahí. Ahí está. Muy bien, vamos a empezar por preguntar primeramente, bueno, si ustedes, Manita Cristina, Eduardo, si está, bueno, disponible, si han escuchado algo acerca de la palabra o específicamente el concepto de la memra de Adonai. O es que hace tiempo hubo unas traducciones de la Biblia en donde precisamente en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, se escribía por ahí en Juan capítulo 1, verso 1, que dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Elohim y el verbo era Elohim. En algunas versiones obviamente cambia, hay incluso la versión de la traducción del Nuevo Mundo, que es una Biblia de una religión pues específica, no dice que el verbo era Elohim, sino dice que el verbo era otro Dios, ¿no? Y en algunas versiones se tradujo como la memra. No sé si alguien sepa algo de eso ahorita para empezar, para abrir. ¿Alguien ha escuchado algo acerca de la memra de Dios o la memra del Eterno, la mimra o la memra? Bueno, yo sí he escuchado y he visto los estudios con la hermana Liliana Hunter. ¿Qué recuerda más o menos? Mm, Obviamente es muy largo, pero así lo que recuerde. sí, ahorita lo que se me viene a la mente, que era, siempre me acuerdo cuando hace la menra, siempre me acuerdo así del símbolo, así que parece una mano, que es como que la mano derecha, el que ayuda, el que va a socorrernos, el que está ayudándonos. Correcto, muy bien. Entonces, bueno, para empezar, bueno, vamos aquí directamente, vamos a irnos a la palabra. Aquí compartiendo la pantalla. Y quiero irme directamente a esta parte, bueno, que es, bueno, vámonos aquí al Nuevo Testamento, Juan 1:1, ya, de hecho ya lo tenía aquí. Bueno, dice aquí, esta es una página muy útil para ver raíces tanto del hebreo en el Tanaj o del griego en el Brit Hadashah. Aquí tenemos el verso Juan 1:1, tanto en griego como la traducción en español. Aquí dice en el principio, porque todo parte de esto, ¿no? En el principio, o bueno, literalmente dice, en principio estaba haciendo la palabra y la palabra estaba hacia él, Elohim, y Elohim estaba haciendo la palabra. Conforme la Reina Valera, esto en la Reina Valera lo vamos a encontrar como en el principio era la palabra y la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. De hecho, lo voy a leer. Sí, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era bueno, Dios literalmente, ¿no? ¿Por qué nos interesa este tema? Ya que, bueno, el curso es Yeshua es Adonai. Y este es digamos, el eje que nos lleva pues a poner cada tema en ese concepto, en ese objetivo. Entonces vamos a ir definiendo algunos conceptos aquí para empezar. Esta palabra de verbo, como dice en la Reina Valera, en el principio era el verbo. Esta palabra viene del latín. Así se tradujo desde el griego, o sea, es toda una historia, ¿no? Porque primero fue en hebreo, aparece como la palabra dabar, después de ahí pasa al arameo como la palabra memra, después de ahí viene al griego como la palabra logos y de ahí se va al latín como la palabra verbo. Y esto es importante porque para nosotros, digamos que es nuestra base teológica para afirmar que Yeshua es Él, que Yeshua es el Elohim. Aquí vemos que
utiliza esta palabra en griego que es logos. Y para empezar, sí me gustaría hacer mención de que esta palabra logos en la filosofía griega, porque obviamente cuando se tradujo todo este libro del hebreo al griego, o directamente se escribió en griego, se estaba pensando desde la cultura griega. Y esta palabra logos hace referencia bueno, porque obviamente como ellos también creían en un dios, en un creador de todo, que era Zeus, que era Teos, Deos o Dios. Logos para ellos era la fuerza creadora del eterno, ¿no? La fuerza creadora de Dios. Y en algunos textos se menciona que es él mismo, pero también se habla en algunos textos, bueno, de filosofía griega, que son dos, ¿no? Que es uno, pero al mismo tiempo son dos. Ese es el concepto griego, perdón. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente las personas que han buscado este concepto o han profundizado, pero desde el griego y específicamente de algunas sectas cristianas, o cuando te empiezas a meter en las raíces hebreas y también te vas a las raíces del griego, empiezan a unos a entender bueno, a malentender que al logos al que se refiere aquí, que es el Mashiach, es una persona aparte. Por eso muchos piensan que, bueno, Yeshua o Jesús es otra persona, ¿no? La segunda persona de la eternidad, o como dice la traducción del Nuevo Mundo, que es otro Dios. Pero lo que es importante saber es que esta palabra, el original de esta palabra, que lo vamos a ver aquí en esta aplicación que ya hemos utilizado anteriormente, en Juan 1:1, dice aquí: en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Pero ¿cómo se traduce esta palabra de logos del griego, que originalmente era en hebreo? Dice, Bereshit haya adavar, ve adavar haya im a Elohim, ve Elohim haya adavar. Entonces esta palabra la que se está utilizando, la que se traduce, o sea, la palabra original que está utilizando es davar. Y para ver por qué es importante esta palabra, sí me gustaría que vayan apuntando los versos. Nos vamos a ir directamente permítanme, es el verso de Salmos 33:6. Vamos a utilizar esta misma que tiene el hebreo, Salmos 33:6, perdón. Bueno, y aquí en español dice: por la palabra de el Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Esto es, digamos, el verso clave para entender a quién se refiere el verso de Juan 1:1. Dice, por la palabra de Adonai, es decir, aquí porque está traducido desde el hebreo, ponen la palabra, pero también en la Septuaginta o en la Biblia que está desde el griego, también aquí la palabra, ahora sí que la palabra la vamos a encontrar como logos. Por el logos del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Entonces esta parte es muy interesante y da pie para entender a quién se refiere con el logos o con la davar o la membra o la palabra. En hebreo, ¿qué dice? Vidbar o Debar, Yud Hei Bab Hei, Shamayim, Naasu Beruach Fi Kol Sebaam. Pero aquí lo que nos interesa es por la palabra Debar Yud Hei Bab Hei. Debar Yud Hei Bab Hei es a quien se refiere con la palabra, pero en el pensamiento hebreo este concepto de Dabar está haciendo referencia al Mashiach, directamente al Mashiach. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Esto es aquí donde vamos a entender por qué a veces nosotros o los que, digamos, están en el cristianismo que les falta un poquito profundizar, o digamos que ellos lo tienen claro, pero no tienen, digamos, de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, para empezar, recordemos que pues el original manuscrito hebreo tiene un paralelo que son los Targumim, o sea, las traducciones del hebreo al arameo,
que de hecho fueron hechos por muchos de ellos, muchos de esos sabios judíos eran conversos, entonces obviamente tenían bien dominado el arameo, pues porque era el idioma de uso común, y muchos ya no entendían el hebreo porque el hebreo siempre ha sido más de estudio, más para Kohaní, más para los que enseñaban la Torah. Entonces, cuando se traduce desde el hebreo al arameo para que todos tuvieran acceso a la Torah, porque los judíos también estaban hablando arameo en esos tiempos, esta palabra de dabar se traduce como memra. Desafortunadamente no hay digamos, ahorita no encontré una parte, sí lo había encontrado hace tiempo, online, unas partes traducidas del arameo al inglés, donde podíamos ver claramente esto, pero veo que los han estado quitando. ¿Quién? ¿Quién sabe, no? Pero yo me imagino que como hay muchas personas ya de la Kaal o de la edad de Yeshua que están buscando reafirmar sus bases y estar encontrando por qué creemos que Yeshua es Adonai, de repente esos materiales o esos recursos que están en internet ya no los encuentran, ¿no? Ya los están quitando, yo creo que por esta misma razón, ¿no? Para que no se expanda toda esta idea de que Yeshua es Adonai, pues porque es la verdad, eso está registrado, ¿no? Y entonces esta palabra de dabar, cuando se vierte al arameo, se traduce como memra. Pero no solo eso, sino que en las traducciones arameas, en los Targumim, bendiciones hermana Vanessa, qué bueno que está por acá, y esa palabra de memra, siempre en los Targumim va a venir con comentarios de los que tradujeron esas versiones, y los comentarios siempre hacen referencia a que memra se refiere al Mashiach. Cuando vamos, de hecho, hace tiempo quise hacer una recolecta así con varios hermanos para armar sí, como armar una biblioteca específica para cada uno de los que sí están estudiando las raíces bien en Mashiach, y para armar así, pues una literatura así básica que debemos de tener así como que toda la familia de Had y de Oceana. Ya después ya no lo hice por varias razones, pero sí estaría bien tener esta información porque sí se vende el Targum como tal. Hay varias traducciones, el Targum Onkelos, que se refieren nada más al Pentateuco o a la Torah. El Targum que es Jonathan Ben Uziel, el Targum según la traducción de Jonathan, que fue un converso al judaísmo, que hizo esta traducción, pero este es de los profetas. Y hay otros Targumim, otras traducciones al arameo, que es el Targum de Palestina, el de Jerusalén, pero muchos de ellos en varias partes donde se habla de la palabra del Eterno, repito, se traduce como la memra de Elohim, y no solo eso, vuelvo a repetir, hay comentarios directos en el Targum haciendo referencia a que esa memra se refiere específicamente al Mashiach, al rey Mashiach, ¿no? Al rey Mashiach. Obviamente ellos no están diciendo que es Yeshua porque ellos no creen en Yeshua, pero sí hacen referencia a que la Dabar del Eterno o la Memra se refiere a Mashiach. Entonces, hasta ahí, no sé si esto lo quede claro para poder avanzar a lo siguiente. Sí, entonces se podría decir que la dabar y la memra es algo similar. Es lo mismo. Repito, la palabra original, vamos a tomar como base de Salmos, aquí donde dice Dabar Adonai, Dabar Adonai, no sé si lo logran ver, es como que esta palabra Dabar Adonai, cuando se traduce al arameo, repito que fue la primera traducción que se hizo o la primera traducción del hebreo a otro idioma fue al arameo. Estos se llaman Targumim en plural o Targum en singular. Esta palabra, ahora sí que valga la redundancia, se traduce como memra. Memra quiere decir palabra. Pero cuando los sabios que hicieron esta traducción, hicieron esta traducción, no solo tradujeron la palabra a memra, sino que vieron en esta palabra la misma presencia o la misma manifestación profética del Mashiach. Repito, cuando ellos ponen Memra Adonai en vez de Dabar Adonai, ellos hacen apuntes que dice que se refiere la palabra o la Dabar del Eterno o la Memra del Eterno se refiere al Mashiach. ¿De acuerdo? ¿Si esto sí queda?
Ahora, ya después de esto, la siguiente traducción que se hizo, que fue del hebreo al griego por los sabios, los 70 sabios o los 70 y tantos sabios que tradujeron al griego, esta palabra de davar la tradujeron como logos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está conectado tanto la palabra davar en hebreo como memra, como logos y como verbo. Repito, davar es hebreo, memra es arameo, logos es griego y verbo es latín. Pero se refiere a lo mismo, se refiere a la palabra o la davar del Eterno, que de acuerdo a los comentaristas de los Targumim, o sea, de los comentarios en arameo, ellos dicen que se refiere, esta palabra del Eterno se refiere específicamente al Mashiach de Israel. Por lo tanto, entonces cada vez que nosotros nos encontramos esta palabra de Vidabar Adonai o de Bar Adonai, estamos entendiendo desde la perspectiva hebrea que se refiere a la misma presencia del Mashiach hebreo que se espera, ¿no? Que siempre han esperado. Y vamos, bueno, les invito a que vayamos a Génesis 15:1, ya con este mismo enfoque, Génesis 15:1. Y dice aquí, bueno, la traducción dice, después de estas cosas, fíjense lo que dice aquí, ¿no? Después de estas cosas, fue la palabra de Adonai a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, en realidad dice ahí, Bayomer Abraham Adonai Yud-Hei Vavhei. O sea, está hablando con el Eterno. Pero la traducción en hebreo dice, después de estas cosas, fue la palabra del Eterno a Abraham. Esto en hebreo dice Ajar, o sea, Ajar quiere decir como tiempo después, Ajar, Adebarim, Ajar, Adebarim, Aele, Hayá. Esta palabra que estoy, bueno, remarcando, Hayá es el verbo ser en pasado, ¿no? Fue, Hayá, o sea, o se manifestó o fue. Y observen lo que dice aquí, Davar Yud Hei Bab Hei, Devar Yud Hei Bab Hei, la palabra del Eterno. Pero quiero que observen algo también. No está utilizando un artículo definido con la letra Hei para que dijera la palabra de Adonai como lo hacen en la traducción. Aquí en la traducción están poniendo la palabra de Adonai, pero en el hebreo dice directamente Ajar Adebarim Aele Hayá Devar Yud Hei Bab Hei. Está diciendo, sucedió después de estas cosas que vino Davar Adonai, que vino palabra Adonai. ¿A quién vino esa palabra Adonai? A Abraham. Y ya después vemos que le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Y dice que Abraham está hablando justamente con el Eterno, pero está diciendo el hebreo que fue o que vino en ese momento de Var Adonai, que vino palabra de Adonai. Entonces, de acuerdo a lo que vimos hace un momento que ¿cómo se llama? En la traducción aramea, ahí dice Memra Adonai. La Memra Adonai se le manifestó al Eterno. ¿Y quién es la Memra? De acuerdo al arameo, de acuerdo a los sabios que tradujeron del hebreo al arameo, la Memra es el Mashiach, el rey Mashiach. ¿De acuerdo? Lo que quiero que quede claro aquí, así que quede así bien afirmado, es que esta palabra que vimos al principio de logos, dice en el principio, bueno, aquí la traducción no es, no está muy bien, pero porque está haciendo una traducción literal de lo que dice en el griego, ¿no? En arge, gen o logos kai o logos, gen prostop teos kai teos, ¿qué dice luego? En o logos. Esto está interesante porque dice en principio, en o logos, o sea, era el verbo. Kai quiere decir y, ¿no? Kai o logos y el logos o, bueno, antes de seguir, quiero preguntarles a ustedes, hermana, que todos desde el principio, hermana Cristina o Vanessa, si lo captaste ya bien, o el hermano Eduardo. ¿A qué se refiere con logos?
¿De quién estamos o de qué estamos hablando cuando dice aquí en el griego logos? De Del la Mashiach. Memra, de la Dabar, que es el Mashiach. Exactamente, de la Dabar, de la Memra, y específicamente, de acuerdo a los comentaristas judíos, se refiere al Mashiach. Tal. Entonces, aquí dice, en el principio era bueno, si descodificamos, ya no es el logos, ¿no? Es la Dabar o la Memra, y la Memra estaba pros hacia hacia Elohim, y porque cae es y cae Dios en logos, y el logos era Elohim. Esto es importante porque no solo el logo se refiere al Mashiach o a la Dabar o a la Memra, no solamente se refiere a que es el Mashiach, sino se refiere también a que el Mashiach o la Memra o la palabra es él mismo. ¿Y cómo lo vamos digamos, a comprobar, por así decirlo? Como les digo, desafortunadamente no he encontrado las traducciones que hace como unos 4 o 5 años estaba estudiando en línea, era una página que se llama archive.org, y ahí Ah, estaban los sí. los he estado buscando, pero ya no están. Estaban ahí y ahí decía claramente Mashiach, aquí estaba en inglés, pero es más entendible que otra cosa, ¿no? Y ahí decía claramente los libros así viejos, así se podían dar las vueltas, y ahí veías como cuando ibas a los pasajes donde en hebreo, donde en la traducción dice, y la palabra vino a Adonai, y la palabra vino a Abraham, todos esos pasajes dice Memra Adonai, y en las notas a pie de página dice, esto se refiere al rey Mashiach, libros judíos. Sí, entonces, pero lo que sí encontré, y esto quiero que lo exploren y quiero que pues sí, lo estudien detenidamente porque ahorita no nos va a dar tiempo, es esta página que se llama huchre.org. Es una abreviación de lo que quiere decir Judeo-Christian Research, Judeo-Christian Research o recursos judeocristianos, ¿no? Y tienen una sección que se llama Palabra del Señor o Word of Elohim, Word of God, ¿no? Pero aquí lo hice la traducción para que lo pudiéramos ver. Empiezan con este verso que se llama, que es Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Eterno y el verbo era el Eterno. Entonces vamos a ver su Biblia, ya sea la Reina Valera o cualquiera, vamos a ir viendo aquí, bueno, todas estas que vemos aquí son traducciones de distintos Targumim. Vamos a ver bueno, como está la traducción y se traduce un poquito feo, en inglés es aquí, Onk es la traducción del Targum Onkelos, Pal es el Targum Palestina, donde dice Ger es perdón, el Targum Yerushalayim o de Jerusalén, y no sé, me parece que es el Targum Jonathan, o por lo menos es la traducción literal de cómo viene en la Biblia. Entonces vamos a ver cómo se traduce esta palabra de Word of Elohim o la Dabar o la Memra en el Targum precisamente. Y vamos a empezar con este verso que es Génesis 1:7, y literalmente en la Biblia normal dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Esto ya lo hemos visto en otras clases y bueno, son versos clásicos de la Reina Valera o de cualquier Biblia. Y aquí hay algunas traducciones de los Targum. El que en este pasaje, Génesis 1:27, llama la atención es en el Targum Jerusalén, que dice, y el verbo del Eterno, o la memra de Yud-Hei Bab-Hei, o memra Yud-Hei Bab-Hei, creó al hombre a su semejanza, a semejanza de la presencia del Eterno lo creó, perdón, al varón y a su compañero de yugo los creó. Entonces, observen cómo dice la traducción del Targum Jerusalén, utilizando la Memra Yud Hei Bab Hei. Repito, y Memra Yud Hei Bab Hei creó al hombre. O sea, ¿a quién se está refiriendo? Si sabemos que, de acuerdo a lo que comenté hace rato, la Memra o la Dabar del Eterno hace referencia al Mashiach, entonces, cuando dice Memra
del Eterno, o Word of God, o Dabar Adonai, creó al hombre a su semejanza, no solo estamos hablando de que el Eterno creó al hombre a su imagen y semejanza, sino de que el Mashiach mismo creó al hombre a su imagen y semejanza. Siguiente verso está en Génesis 2:8, ¿no? Que normalmente dice, y el Eterno Elohim plantó un jardín al oriente en Edén, y allí puso al hombre que había formado. ¿Quién hizo este jardín? A ver, por número de lista, hermana Vanessa, ¿quién plantó este jardín al oriente del Edén? Fue Adonai. Aquí en mi versión Valera dice Jehová Dios, tiene esas dos palabras. Perfecto. Esto de, bueno, literalmente es Jehová Elohim, pero en hebreo es Yud Hei Vav Hei Elohim. Yud Hei Vav Hei Elohim. Pero ¿qué nos dice el Targum Jerusalén? Es este que está acá. Ay, perdón, es este que está aquí abajo. El Targum, o la traducción al arameo, que se llama Targum Jerusalén, dice, y un jardín del Edén de los justos fue plantado ¿por quién? Por la palabra del Señor Dios. Esto diría por la Memra Yud Hei Vav Hei. Y un jardín del Edén de los justos fue plantado por la Memra de Yud Hei Vav Hei antes de la creación del mundo. E hizo ahí para habitar al hombre, y lo hizo ahí para habitar al hombre cuando lo había creado. Entonces, ¿quién fue el que creó esto de acuerdo al Targum? ¿Lo hizo Elohim o lo hizo la Memra? Vámonos a Génesis 3:8 y dice, bueno, el verso normal dice, y oyeron la voz del Eterno cuando Adán y Java habían pecado, ¿no? Dice, y oyeron la voz del Eterno Elohim, o de Yud Hei Vav Hei Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yud Hei Vav Hei Elohim entre los árboles del jardín. ¿Qué nos dice el Targum Onkelos? Que ese está en la Torah con Rashi. Dicen, y oyeron la voz de la Memra de Yud Hei Vav Hei que se paseaba, en el huerto al atardecer del día. Y Adán y su esposa se escondieron delante del Señor Dios entre los árboles del jardín. Entonces, por un lado dice que oyeron la voz de la Memra de Yud Hei Vav Hei y se escondieron del Eterno. En el Targum, que está acá, dice, esta camarada está mala traducción, ¿no? Pero dice, y oyeron la voz de la palabra del Señor Dios, o esto sería, y oyeron la voz de Memra Yud Hei Vav Hei, que se paseaba en el jardín en el reposo del día, y Adán y su esposa se escondieron de delante del Yud Hei Vav Hei entre los árboles del jardín. Vámonos a Génesis 3:9. Esto es para estar así semanas, pero vamos a ver algunos nada más. Génesis 3:9 normalmente dice, y Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Eso está bien profundo. Cuando dice, ¿dónde estás? Eso es para una clase sola. Pero, ¿qué nos dice el Targum Yerushalayim? Uno de los Targumim en hebreo dice, y la palabra del Eterno, o la Memra de Yud Hei Vav Hei Elohim, llamó a Adán y le dijo, he aquí, el mundo que ha creado se manifiesta ante mí, las tinieblas y la luz se manifiestan ante mí. ¿Y cómo piensas que el lugar en medio del cual estás no me es revelado? ¿Dónde está el mandamiento que te enseñé? Estamos hablando de aquí, tanto la Memra del Eterno está hablando con él, pero en la versión del texto masorético normal, habla de que él, el mismo Elohim, es el que le está preguntando a Adán. Ahora vamos a ver otro. Génesis 3:22. Génesis 3:22, bueno, básicamente dice, y dijo el eterno Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto en el Targum Jerusalén lo traducen de la siguiente manera. Y la Memra Yud Hei Vav Hei Elohim dijo, he aquí Adán
a quien he creado es único. Esta palabra que dice, a quien he creado. O sea, y la memra del Eterno dijo, he aquí Adán, a quien he creado es único en mi mundo, como yo soy único en los cielos arriba. Y bueno, dice más cosas, ¿no? Pero aquí lo que me interesaba que vieran esto. Va, a ver, vámonos a otro, ¿no? ¿Lo puedo interrumpir tantito? Es que yo me acordé que había visto en una página también judía que hablaban sobre la membra. Y bueno, no sé si, a ver si alcancen a ver, A ver. si se distingue, si lo alcancen a leer. A ver. Disculpen lo quebrado de mi celular, pero mis hijos creen que todos los días pueden jugar con él. A ver. Pero, ¿cómo, ¿cómo se llama la página? Ser judío. Ah, sí, pero es que no es que es de cristianos. Bueno, esa página es de mesiánicos, entonces sí hablan de Mashiach. Sí, no es cristiana la página, habla sobre la membra y la dabar, o sea, cómo es igual, como lo que usted mencionaba. Y venían todas las citas bíblicas también donde se van usando y cómo va explicando. De hecho, es eso, sí, hay un buen de información, pero quería que vieran que es Sí, dedicado a nada más a ver lo que dice, o sea, qué es a qué se refiere o cómo está traducido en los Targumim sobre esto que es la memra del Eterno o la dabar del Eterno. Que repito, lo importante es saber que en los Targumim ellos traducen que es la memra, pero hacen comentarios a pie de página, los traductores, los sabios de ese tiempo, que es el Mashiach. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos debe de quedar claro. Entonces vamos a ver ¿no? En Génesis 3:24, así que expulsó al hombre y puso al oriente del jardín del Edén querubines y la espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y este pasaje también está muy, muy profundo si nos detenemos ahí para toda una clase, ¿no? Pero lo que dice uno de los Targumim, dice, y expulsó al hombre de allí donde había hecho morar la gloria de su Shekinah. Al principio, entre las dos querubá, ya no sé qué es eso. Antes de haber creado al mundo, creó la ley. Él preparó el jardín de Edén para los justos, para que pudieran comer y deleitarse con el fruto del árbol, porque habrían practicado en sus vidas la doctrina, o más bien para que hubieran practicado en sus vidas la doctrina de la ley en este mundo, habrían guardado los mandamientos, pero él preparó Geinam para los impíos, que es como la espada aguda y consumidor de los filos. En medio de ella preparado copos de fuego y brasas para el juicio de los impíos que se rebelaron en su vida contra la doctrina de la ley. Servir a la ley es mejor que comer del fruto de la vida. La ley, que la palabra del Eterno o la memra de Yud Hei preparado para que el hombre, al guardarlo, pueda continuar y andar por las sendas del camino de la vida en el mundo venidero. O sea que esto de los comentarios del Targum no solamente es una traducción así que cambian algunas palabras, sino que es una reinterpretación de la misma Torah. A ver, vamos a ver otro. Vamos, Génesis 5:2. No, este no. Shalom More, hay un texto que tal vez, que a mí me llama la atención en Reina Valera, que es Génesis 19:24. No sé si esté por ahí, tal vez. Sería interesante. A ver. 19:24 justamente, ¿no? Dice aquí, normalmente diría, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno desde los cielos. ¿Sí es ese? Sí, Entonces hay dos cosas que tenemos que ver aquí en los Targumim. Repito, el Targum bueno, traducciones del hebreo al arameo, ¿de acuerdo? Y dice aquí, la palabra del Eterno o la memra del Yud-Heh-Vav-Heh había hecho descender lluvia de favor sobre Sedom y Amorá con la intención de que pudieran producir el arrepentimiento, pero no lo hicieron. De modo que dijeron, la maldad no se manifiesta ante el Señor, he aquí, pues, que ahora desciende sobre ellos azufre y fuego de delante de la memra Yud-Heh-Vav-Heh desde el cielo. Eso es lo que dice en el Targum. Bueno, en uno de los Targumim.
Y hay otro que dice, y la palabra del Eterno, o la memra del Eterno mismo, había hecho descender sobre los habitantes de Sedom y Amorá lluvias de favor para que obraran el arrepentimiento de sus malas obras. Pero cuando vieron las lluvias de favor, dijeron, así nuestras malas obras no se manifiestan de delante de él. Se volvió entonces, se hizo descender sobre ellos betún y fuego delante del Señor desde los cielos. Como ves, sí cuadra con lo que estás meditando. Sí, de hecho, la parte interesante está en la primera traducción, ¿verdad? Porque dice, entonces el Señor hizo llover fuego de Sodoma, y es que, por así decirlo, la palabra estaba hablando con Abraham en ese momento. Ese es el Correcto, contexto. correcto. Entonces, ahí dice, entonces el Señor hizo llover fuego de Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor que está en los cielos, como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Así es correcto. Entonces, bueno, de hecho, sí les dejaría yo como de investigación, no tanto como tarea, sino realmente de investigar yo, porque este tema sí tengo así un rato que lo vi, pero repito, como ya no encontré realmente las traducciones ya un poco más apegadas al arameo, estas son traducciones al inglés. Yo todavía le puse el traductor en español para que lo pudiéramos ver, pero a ver si después hacemos una colecta de los originales arameos para que los tengamos así como nuestra biblioteca ahí básica, ¿no? Para creyentes de Mashiach, para los que sí se aferran así de que, a ver, no, a ver, aquí dice, ¿no? A ver, ok, entonces dice, bueno, a ver qué otro, no sé si quisieran saber alguno que hayan visto ahí la palabra, a estos ya vienen así, no están traducidos. Shalom, hermanito. Yo sí lo vi en Juan 1:1, porque decía claramente el logos en la versión BT. Entonces, igual me llamó la atención, ahorita lo puse ahí como nota, porque por algo me recomendaron mucho esa traducción, porque ¿Cuál traducción? viendo por lo BTX 4, sí, 4. Ah. Entonces es buena porque he visto hasta ahorita que tiene bastantes palabras así claras como la de ahorita del griego, que en griego es logos, ¿no? Entonces así tiene bastantes palabras, o sea, así más claras. O para investigarlas, como usted dice, ¿no? Ya se dicen logos, ya te hacen investigarte todos y lo entiendes más claramente, sin utilizar otras versiones más distorsionadas. Pero sí está en Juan 1:1. Para que no nos vayamos así así como dice, para que no nos vayamos por las tortas, voy a dejar aquí a ver, es que luego me confundo con los pizarroncitos que hay aquí. Y el otro día los pongo y creo que ustedes lo quieren mover, pero se empieza a pintar el pizarrón. Entonces, no encuentro cuál es el otro pizarroncito que es más básico. A ver, ¿dónde está? No. Bueno, voy a poner porque pues, es el que tengo a la mano ahorita. Bien, voy a poner ahí y para que, repito, para que no nos confundamos o no, así como que vayamos a pensar más de la cuenta, sería esto, ¿no? Es plumita, color. Entonces, repito, originalmente la traducción dice lavar, es bien difícil escribirse, lavar, y viene después el Yud Hei Vav Hei. ¿De acuerdo? Pero lo que sí es importante aquí es ver después la primera traducción que se hizo de esta palabra fue al arameo, que pasó como que memra. Esto es en arameo, de donde también los que hacen esta traducción, repito, comentan y especifican ahí a pie de página que memra
no solamente es la traducción de Dabar al arameo, sino que es el Mashiach mismo. Memra se refiere al rey Mashiach, Melech Mashiach, al rey Mesías. Esto es lo que comentan los judíos. Después hay otra traducción paralela de Dabar, que es el hebreo, al griego, por obvias razones, porque con la llegada de Alejandro Magno y toda la cultura que él traía, después bueno, sus siguientes generaciones, pues obligaron a los judíos a hacer una traducción para su biblioteca de Alejandría, y esta versión se conoce como la versión de los 70 o la Septuaginta. Entonces, esta palabra de Dabar, ¿cómo pasó? ¿Cómo la tradujeron? Como Como logos. logos. Exacto, ¿no? Logos. ¿Por qué logos? ¿Acaso en el pensamiento griego logos significa algo importante? Y la respuesta es sí, ¿no? Lo comenté al principio, logos para ellos es la fuerza creadora del que está del Dios, del único Dios, ¿no? O del Dios, del máximo Dios de los griegos. Logos es la fuerza creadora de Dios. Por eso para ellos como, bueno, ¿qué es Dabar, no? ¿Cómo traducimos esa parte de Dabar al griego? Y lo único que se les pudo ocurrir, yo creo, es logos, ¿no? Que en el concepto de la filosofía griega es la fuerza, repito, la fuerza creadora de Dios, ¿no? Así. Por eso es que muchos bueno, intentan estudiar así a profundidad esto de que Jesús, ¿qué es? ¿Por qué es el logos o la palabra? ¿Por qué? Entonces se van y bueno, se meten un clavado a la filosofía griega y terminan creyendo entonces que Jesús es nada más vosotros Dios, ¿no? Pero por eso es importante saber bueno, el origen de la palabra que es Dabar, ¿no? Y cuando se hizo esta traducción al arameo, ¿qué es lo que el arameo es la clave, ¿no? Porque aquí, bueno, hacemos un paralelo, así como un rey Mash. Es que aquí está difícil escribir, ¿no? Ok, la Memra debemos entenderla como el rey Mashiach en el pensamiento hebreo. Y esta misma, de donde viene que es Dabar, al griego pasó a Logos, y de ahí, recuerdan, no de esto, sino también de esta palabra de Dabar y un poquito de Logos, vino otra traducción. ¿Recuerdan cuál es? Cuando vino Roma, El verbo. verbo. Al latín, al logos. Ajá. Entonces, cuando, sí me refería a que Logos viene del griego, ¿no? El verbo viene del latín de Roma, porque fue recuerden que Roma pues aplastó a los griegos, ¿no? Y se quedó como el siguiente imperio. Y obviamente también influyó la cultura y el idioma y todo. Entonces, logos ya desapareció y ahora fue el verbo, ¿no? De ahí, de hecho, por eso en nuestra Biblia dice, en el principio era el verbo, ¿no? Pero entonces decodificamos y nos vamos atrás, y esto era en el griego logos, pero más atrás era realmente Dabar, y Dabar tiene un paralelo. A ver, si se puede cambiar de colorcito. Ay, qué bonito. Dabar tiene un paralelo, pues sí, de lenguaje semita, que es ¿no? Memra. ¿Y qué es la memra en el mismo pensamiento semita? Se refiere al rey Mashiach. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Ok, entonces ya teniendo en cuenta eso, ahora déjame ver cómo quito esto. Voy a tomar una clase intensiva de Zoom. ¿Cómo se quitaba esto? Bien. Entonces, regresando, ¿no? Si yo me voy
a esta palabra, ¿dónde estaba? Bueno, vamos a esta. Esto es una traducción del Brit Hadashah, pero en hebreo, que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Cuando leemos en el principio era el verbo, ya sabemos de dónde viene la palabra verbo. ¿Por qué pusieron verbo ahí? En el principio era el verbo que se refiere, bueno, en el griego se puso como logos y esto viene del hebreo, que es la palabra dabar, que a su vez tiene un paralelo arameo, que es la palabra memra. La palabra memra en el pensamiento hebreo de los sabios que hicieron la traducción, comentan que memra se refiere al rey Mesías, al rey Mashiach. Y esto está en los Targumim, que vamos a ir profundizando en ellos. Les dejo ese proyecto de análisis de la página que les mencioné. Entonces, en el principio era el verbo. En el principio, Bereshit, aquí en hebreo, Bereshit Haya Adavar. O sea, en el principio era la memra, estaba ahí la memra. No es que fue creado después y no sé qué, no. En el principio ahí estaba la dabar, el logos, la memra. Ve a dabar, dice aquí, ve a dabar Haya im a Elohim. O sea, estaba con Elohim. Y esta es la frase contundente, ¿no? Ve Elohim, o sea, y Elohim, Haya, ya no hay ninguna preposición ni nada, dice Ve Elohim, Haya, Adabar. O sea, y Elohim era la memra o la palabra. Por eso entendemos lo que dice en los otros versos que veíamos en el Targum. Y estaba ahí la memra paseándose entre ellos y habló con Elohim, o como dice Eduardo, que vino a Abraham la palabra del Eterno, ¿no? O sea, cuando dice eso, cuando venían también los profetas, dice, y vino palabra de Adonai al profeta no sé qué, ¿no? Entonces, cuando dice eso, tenemos que entender que se refiere a que el Mashiach, el rey Mashiach, que es él mismo, se presentó delante del profeta en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser, les digo porque este siempre va a ser algo que tenemos que tener presente y siempre saber defenderlo porque, repito, hay una Biblia que se llama La Traducción del Nuevo Mundo, donde, y se les voy a poner, pero no, se me hace así como ya un poquito, ya como exponiendo algo, ¿no? Pero eso no, como que no se vale. Entonces, ahí en esa traducción dice, en el principio era el verbo, entonces eso ya obviamente nos hace pensar que eso ya cambia toda la teología, no cambia todo mi base teológica, no cambia todo mi fundamento, ¿no? Pero si eres un buen buscador y un buen defensor de tu verdad, de tu fundamento, vas a leer toda esta traducción y te vas a dar cuenta que ese justamente es el único verso que está mal. Entonces, desde aquí ya sabemos que el verbo es la palabra, la dabar, la memra, que es el Mashiach mismo conforme al pensamiento hebreo. Y el verbo no solamente estaba con Elohim, sino el verbo era Elohim mismo. ¿Algún comentario, familia? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Recuerden que va a haber examen, ¿eh? Muy bien, pues esto lo dejamos aquí porque considero que queda claro y que está bien y que está definido y que ahí están todos pues sí, los hechos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Las evidencias. Pero sí les voy a dejar como de proyecto personal que se estudien esta página, pero específicamente nada más como este artículo, que se llama La Palabra del Eterno. Me voy a regresar aquí originalmente. Aquí es como se abre esta página y nos iríamos a esta parte de abajo donde dice la palabra del Señor. Bueno, y esto ya está traducido, pero originalmente está así. Llegan aquí, welcome, shalom, shalom, digital library, Holy Scripture,
scriptures. Okay, man. Y hasta el último dice Word of Lord. Ya ven, ya está lo inglés. The Word of Lord in the Targum. Entonces, aquí es donde vamos a estudiar. Le vamos a dar clic y ahí están todos los pasajes traducidos en donde esta palabra, esta frase de Word of Elohim o la Memra del Eterno tiene un peso importante en cuanto a la revelación en Mashiach, específicamente en Mashiach, puesto que aquí en el principio está el mismo verso que estábamos estudiando, Juan 1:1, en el principio era el ver o la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. ¿Listo, familia? ¿Alguna pregunta, mano Eduardo? Bueno, sería más compartir como contexto sobre la otra traducción, porque algún tiempo estuve ahí de pequeño, así que sería eso. Y bueno, la foto que le pasé tal vez sirva, ¿no? De hace tiempo, que quedó pendiente. Es Por ahí perfecto. eso. No, pues va a seguir pendiente porque ahí ya nos va el tiempo. Pero sí, ahí lo tenemos, ¿eh? Hermanita Vanessa, no sé, alguna pregunta, algún comentario. Shalom, shalom, hermanito. Entré un poquito tarde, llegué tarde del trabajo, pero ha quedado claro. Igual voy a repasarlo para cualquier cosita, ¿vale? Creo que es muy, muy interesante. Sí tengo una pequeña duda, no sé si ya lo comentaron, pero cuando usted nos dice que pasa de la Memra a Rey Mashiach, esto está por analizar, ¿no? Que es la tarea precisamente que no sé cómo. Entonces me gustaría más hablar hasta que ya yo misma lo haya analizado, pero mi pregunta es como ¿por qué? ¿Por qué lo ve así como un comentario? No sé, o sea, como cuál es la firmeza en ese comentario, aunque sea un poquito, que nos diera un poquito de luz conforme a la Torah. Lo que pasa es que esto de la Memra, bueno, repito, esto recuerden que la Memra es la traducción de la palabra davar, pero al arameo, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Entonces, en estas traducciones de los Targumim, de hecho, no solamente son traducciones, sino que son traducciones con comentarios. Repito, son traducciones con comentarios, así como cuando estudiamos alguna, no sé si llegaron a tener alguna Biblia como la Biblia, ¿cómo se llama? La Biblia del Diario Vivir, o no sé, alguna Biblia que tuviera comentarios ahí de los estudiosos, ¿no? O sea, cuando había una que se llama Biblia de Estudio, que cuando hay un concepto importante, hay comentarios del que hizo esa traducción, y son traducciones, digo, son comentarios importantes para entender ese concepto, ¿no? Obviamente desde la perspectiva del cristianismo. Lo que pasa en estos comentarios del arameo es que los que hicieron esas traducciones, que obviamente son hebreos, son judíos, cuando hacen la traducción de la palabra davar a memra, no solamente dejan esa palabra traducida así, sino que hacen también comentarios, o sea, hacen como, así como no sé si han revisado alguna vez la Torah con Rashi, que es la Torah, y vienen comentarios de los grandes rabinos del Talmud, y vienen comentarios importantes para entender los conceptos. De la misma manera, también el Targum es así, es una traducción, perdón, con comentarios de los grandes sabios del judaísmo, y entre ellos se comenta así con claridad en muchos pasajes que esa frase de Memra, Yud Hei Vav Hei, o de la Memra del Eterno, es el Mashiach. Se refiere, o no es ni más ni menos que es el Mashiach. O sea, esa palabra extraña de la davar del Eterno, ¿por qué se dice por qué no dice y el Eterno se le manifestó? No, dice la palabra se le manifestó, que en arameo de Memra, la Memra se le manifestó a distintos profetas del Tanaj, y entonces ahí los comentaristas dicen, esta Memra en realidad se refiere al Mashiach, al rey Mashiach. No sé si eso más o menos aclaró Vale. un poco más, Sí, Vanesita. sí, mucho, mucho más. Ahí, de hecho, ya eso como quisiera clic un poquito más con algo que dijo hace rato, también se me hizo muy padre, porque dice, en ciertas partes nada más está como, por aquí lo anoté, permítanme.
ay, no sé, no me acuerdo, pero algo así como que nada más está como Yud ¿Qué Hei pasó? Bab Hei. Nos deja aquí picando, hermana Vanessa. Perdón, es que no lo encuentro, lo anoté así como que todo. Ah, sí, dijo que está escrito, creo que era en Génesis 2:8, como Yud Hei Bab Hei Elohim, ¿no? Entonces esas son las dos palabras, pero no es como que te diga, como que tiene esas palabras de, la, los, Sí, claro. Por como eso haciendo referencia a dos cosas, sino a una sola. había comentado al principio de Génesis 15:1, ¿Ok? que decía, Ahar advarim aele haya devar yud hei bab hei. Aquí no tenemos ningún artículo. Aquí dice devar yud hei bab hei, dice palabra Adonai. O sea, no dice la palabra de Adonai, o sea, la palabra de Adonai, sino dice palabra de Adonai, palabra de Adonai, devar yud hei bab hei. Y aunque esta rayita aquí arriba, Makef, hace referencia o sea, ayuda a que esta palabra sea una palabra semijut, o sea, de pertenencia de Bar, o sea, la palabra del Eterno, pero no tiene el artículo, o sea, no dice la palabra del Eterno, sino dice palabra eterna, palabra del Eterno, o palabra de Eterno. Entonces ahí, viendo esto que ya estudiamos, ahí estaremos diciendo, el Mashiach que está ahí en Adonai, se le apareció a Abraham. El Mashiach que pertenece a Adonai o que está ahí en Adonai o que es él, eso nos lo aclara Yohanan miles de años después, ¿no? Ah, bueno, esa palabra de que los profetas estuvieron hablando estaba en el principio, estaba desde el principio con Elohim y no solamente eso, sino que era él mismo, era Elohim. ¿Listo, familia? Listo, toda, amada, quedó muy claro. Gracias. Hay un versículo pero ahorita no me acuerdo, que habla sobre que la palabra de Adonai está codificada como para que nosotros sigamos estudiándola, pero no me acuerdo dónde. A ver, acuérdese ahorita, o si no se acuerda, la apunta ahí porque sí es importante que la tengamos. De hecho, tengamos en pendiente esto que nos mandó Eduardo, ¿eh? No creas que lo dejé ahí así como, no, ahí está, Sí, pero lo voy a apuntar para buscarlo porque sí hay un versículo que dice que es referente a eso, que la palabra está como que codificada para que nosotros, como que los que le aman le sigan buscando. Lo voy a buscar porque yo me acuerdo que lo he leído. bueno, pues sí, sí sería importante que lo recuperara para que fuera así parte de nuestro bagaje cultural mesiánico. Y bueno, familia, pues no sé, Eduardito, algo más, la hermanita Dora, que creo que ya casi al último se pudo conectar, pero ahora sí no se me olvidó grabarla, hermana. Quedó grabada esta clasecita para que la repasemos y Ay, ya qué si ven ahí bueno, sí. errores, pues ya me dicen, Eso no, está bien, hermano. Qué pena entrar tan tarde, la verdad es que se me había olvidado y ahorita cuando me iba a acostar dije, ay, cierto, la clase está ahí. Dije, voy a entrar a ver si de pronto alcanzo alguito, pero no es que no quiera, sino que se me olvida no, sí, no se preocupe, no, porque si aquí son las 11 ya de la 11:24 de la noche, pues uno ya está como con la gana de dormirse, pero no, yo quiero estar en las clases, pero es que se me olvida. Hoy es martes, sí, no sí, sé, así es. no sé ni en qué día vivo a Ya ratos. casi miércoles, gracias al Eterno, pero pues familia, aquí ahora sí lo grabé, bueno, las demás también, luego a la mera hora me acuerdo, ¿no? Pero para que la repasemos y bueno, yo sé que ustedes ya saben también más de esto, para que lo vayamos añadiendo a lo que ya sabemos y recuerden que es importante que salgan más preguntas, o sea, que repasen esto y digan, oye, se me ocurrió esta pregunta y lo vayamos viendo ya sea en la siguiente clase o lo mandamos aquí al grupo y para seguir creciendo todo, ¿no? Porque las preguntas eso es lo que yo, por ejemplo, lo doy esto y digo, pues para mí esto ya está claro. Pero alguien de ustedes va a decir, oye, pero ¿sabes qué? Yo tengo otra pregunta por acá que se me ocurrió y ahí eso me va a ayudar a mí a ver otra perspectiva, ¿no? Que pues no había considerado. Entonces, para cuando les salgan así ahorita, no es nada más de este tema, sino de los anteriores, pues compártanlas para ampliar o hacer más fuerte ya sea la clase o los versos más contundentes o sacar todavía un poco más de información o profundizar más cada uno, ¿no? En lo que estamos así, pues estudiando en nuestros fundamentos. ¿De acuerdo?
Pues familia, me dio mucho gusto que se pudieran conectar y que estuviéramos aquí platicando. Ahorita voy a apagar tantito la grabación para que pues ya nos podamos ir a dormir y ya quede esto grabado, porque tenemos ahí una charla pendiente con la ermita Cristina, pero esto ya es aparte. Entonces, bueno, muchas bendiciones para los que puedan ver la grabación y bueno, ahora stop here y stop recording.